aquellos aparatos y cosas de aquellos años. Es el título de esta exposición que abrís hoy desde Calla, desde la Asociación de Investigadores Históricos de Santurtzi, en Casa Torre. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues encontramos un poco de todo, cosas que hemos tenido en casa, cosas, hay un poco de todo, hay cosas de la mar, cosas de casa, cosas de cuando salíamos de ocio. Bueno, básicamente yo digo una cosa a la gente, que no tire nada sin avisarnos. Nada, o sea, cuando digo nada es ni un papel, ni una factura, ni un billete, ni por supuesto cacharros, ni cosas también que hablen, ni libros, ni cosas que hablen de la historia del pueblo, porque lo que para muchos es basura, que es una pena, pues para nosotros es un tesoro. Y son cosas dignas de museo, aunque parezca que no tienen valor, tienen mucho valor porque hablan de nuestra vida, de nuestro pasado, y cómo vivíamos con las cosas. Yo he guardado cosas de mis abuelas, bueno, de mi abuela Elvira, por ejemplo, la recuerdo con un cacharro que está en las cosas de cocina que tostaba el pan y hacía pan rallado. Pues no sé cómo eran los pesos de antes, cosas del colegio, cómo eran los libros del colegio. Tenemos alguna cosa de las hijas de la Cruz, como los ya desaparecidos. Allí tenemos a los fundadores de Hijas de la Cruz. Fundadores del colegio. Luego tenemos los juegos, cómo jugábamos antes, cómo ha cambiado la cosa. Los juegos reunidos. La canción de Vamos a la cama, que hay que descansar. Bueno, la parte de la cocina, luego allí tenemos igual la parte de las comunicaciones. Muñecos que dan miedo. A partir de mi generación ya estos muñecos daban miedo. Sí, pero bueno, y posiblemente, vuelvo a repetir, en casa de la gente del pueblo habrá cosas que podrían estar aquí. O sea que ahora en Calla, aparte de preservar la memoria histórica de Santurtzi, la memoria en general, la historia, de trabajar para ello, también recopiláis cosas que para muchos les puede parecer basura, pero que en realidad es historia. Efectivamente. Y bueno, ahora el ayuntamiento nos ha cedido un local donde podemos guardar y recoger las cosas, y yo incluso pues pediría, ya que pedir es libre, pues que adquiriera un local que he visto hoy uno, por ejemplo, bueno, he visto, no, me ha parecido muy bueno, donde está la BBK al comienzo que está cerrada al comienzo de Capitán Mendizábal. Pues yo creo que es un local precioso para que el ayuntamiento pusiera allí un museo de cosas del pueblo, y todavía daría para más cosas, se podría hacer una cosa muy bonita. Marina, has echado el ojo a ese local en Capitán Mendizábal, y hablando de la calle del dólar, de eso va tu charla, ¿no? Dentro de esta Bienal. Esta Bienal voy a hablar de la historia de la calle del dólar, cómo fue, y también se lo he dicho antes a Salo, que si llego a estudiar tanto cuando hubiese sido joven, hubiese hecho una carrera. Porque la información que he encontrado, bueno, es exagerado. No sé lo que me va a salir porque tengo la cabeza... ¿Te lo has preparado bien? ¿Cuándo es la charla? ¿Tu charla cuándo es? La charla es esta tarde, después de la presentación de la Bienal. O sea, hacia las 6 de la tarde más o menos. Hacia las 6 y algo de la tarde, y espero que venga mucha gente, a ver la exposición y a bajar con sus recuerdos y con las cosas que tienen en casa, que se acuerden de Calla. Ya que te has documentado tanto sobre la historia de la calle Capitán Mendizábal, para todos estos listorros que siempre decimos, se la llamaba la calle del dólar porque aquí venían los marineros con dólares y pagaban con ello. ¿Eso es cierto o es una...? Sí, puede ser cierto. De hecho, cuando empiezan a venir... Bueno, he encontrado algunos textos que hablan de eso. Cuando en el año 66... he encontrado una cita de Jesús Ispiña que pide al ayuntamiento permiso para poner un letrero luminoso con el nombre de dólar. Entonces, ya antes los barcos, a partir de los años 60, empezaron a venir, y dicen que iban a los sitios, a los locales de luces tenues. Y entonces, yo, por ejemplo... A los abetos rojos. Por ejemplo, que anteriormente fue merendero, que también voy a hablar de merenderos. O sea, es que la calle tiene... es como para hacer varias partes.
Y también recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, cuando yo me quedaba a dormir en Callalde, cuando suspendía, tenía una caja llena de dólares, porque los marineros cambiaban los dólares en los bares. Cuando desembarcaban, los bancos estaban cerrados, entonces en los bares les cambiaban los dólares y popularmente la gente le empezó a llamar la calle del dólar. Marina, curiosa va a ser esa charla. Hay que decir que te has tenido que preparar todo esto, pero antes, a quien debe su nombre esta Bienal es a una persona que sabía más de historia que todos vosotros juntos, que era John Koldo. Imprescindible recordarle. Efectivamente, le he tenido todo el rato en el pensamiento. Es más, para hacer el trabajo he acudido a su blog, Santurtzi Historia and Sear, porque él ya había hecho muchas entradas de la calle, bueno, y de los locales que hay en la calle. Por eso remito a la gente a que se meta al blog de John. Que es uno de los legados que dejó John Koldo. Que dejó John Koldo. Que el tiempo que estuvo con nosotros tuvimos muchísima suerte en Santurtzi de tenerle, porque gracias a él conocemos mucha parte de la historia del pueblo. Yo creo que ha sido uno de los grandes hombres de Santurtzi. Bueno, una de las actividades programadas dentro de esta Bienal Histórica de Santurtzi, la tercera Bienal Jon Arretxillo, es una visita guiada por Mamariga, con un nombre bastante curioso también, como en la exposición. Follow Me, pero así como suena escrito, ¿no? Sí, follow me, al estilo de las visitas guiadas que se suelen hacer, unas veces con cierto rigor y otras de aquella manera. Entonces, un poco desde ese estilo amable, ligero, pero la visita en realidad, bien, contando lo que es un poco la historia de Mamariga en sus rincones, fruto del trabajo de recuperación que llevamos haciendo siempre. ¿Qué día de este fin de semana es? ¿Y a qué hora y de dónde parte? Es este sábado, el sábado 7, a las 12 del mediodía, y parte de aquí, de la propia Casa Torre. Es la segunda edición, ya hicimos anteriormente una, y lo hicimos desde la Plaza de Mamariga. Esta, como está siendo la sede el Palacio Ormaza, la Casa Torre, salimos de aquí y hacemos ya el recorrido subiendo a Mamariga. No quiero hacer un spoiler de ese free tour por Mamariga, pero algunas pinceladas que nos puedas adelantar para así captar posibles participantes. Sí, pues bueno, es ver un poco los rincones que había. Primero en esta subida hasta allí, pues las casas que había de los marqueses de Santurtzi, de la familia, de las distintas familias que había en esta subida, Aldamiz Echevarría, La Portalada, hasta llegar a Pagazaurtundúa, y desde el cruce ya donde empieza propiamente Mamariga, pues bueno, la casa, el caserón, el palacete Saralegui, lo que era el paseo del Rompeolas antiguamente, cuando lo que era un paseo lleno de arbolado, lo que era el camino de la Virgen por el que se subía principalmente, aunque era un camino estrecho, hasta la iglesia, lo que fue la calle Mamariga con sus distintos momentos históricos, de casas que interrumpían el paso, de casas muy, muy tradicionales, del chalet McLennan que hubo en su momento, del callejón de los tanques, en fin, cosas que la gente mayor de Mamariga la conoce, la recordamos bien, y a la gente joven, a las nuevas generaciones, conviene que tengan la historia guardada. ¿Has hecho un facsímil y todo? ¿Lo vas a repartir a quienes asistan mañana a la visita guiada o no? Solo... Sí, se repartirá. Es ya el segundo cuadernillo. En Calla hacemos este tipo de cosas de divulgación. Uno ya fue pues un cuadernillo sobre la historia de la barriada de pescadores, cómo se gestionó. Este segundo cuadernillo es pues sobre la historia, los rincones de Mamariga, lo que es la visita guiada, pero llevado al papel. Hay también algún vídeo que se ha editado en el mismo sentido. Bueno, Carlos, tú también tienes una visita guiada dentro del programa de esta Bienal, esta tercera Bienal histórica, podemos decir, de Santurtzi. Lo tuyo es una visita guiada por el litoral, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo ha cambiado el litoral de Santurtzi, que cada vez mira menos a la mar? Sí, eso es. Se trata de ver el litoral, pero vamos a verlo desde la margen derecha, desde Algorta, porque desde allí tenemos la panorámica real,
Vamos a decir que desde aquí los árboles no te dejan ver el bosque, pero desde allí vemos todo el panorama y nos vamos a ir utilizando transporte público hasta Algorta y desde allí explicamos cuál ha sido la evolución de toda esta parte nuestra, la margen izquierda, pero también de la navegabilidad del Abra y demás. Un poco los motivos por los que hemos llegado a esta transformación. Es el domingo, ¿no? ¿Hora de quedada y dónde para quien se quiera apuntar? Sí, hora de quedada importante. Hemos quedado a las 9:30 en el metro, en la boca del metro, junto a la Casa Torre. Y digo importante porque la primera previsión que habíamos tenido era hacerlo por el agua, hacerlo desde una lancha. Pero al final pues se complica la organización y a las 9:30. ¿Sabéis en metro hasta San Ignacio y luego a margen derecha? Eso es. Al igual que Pedro, tampoco te quiero hacer un spoiler, pero sí me gustaría que hables un poquito de qué es lo que vas a hablar para ir abriendo boca y que pueda haber gente que le interese y diga, pues me voy a apuntar a esta visita guiada. Bueno, pues el hilo conductor va a ser un poco la evolución que ha tenido la población de Santurtzi a lo largo del siglo XX y cómo al compás de esos cambios demográficos, cómo se ha ido transformando también el pueblo. Como desde Algorta se puede alzar la vista hacia los montes de Triano, pues también explicaremos un poco cuál es el motivo, cuál es la génesis de toda esta transformación, la minería, la industria, etcétera, etcétera. Por ahí vamos a ir. Bueno, Aurelio, en tu caso, ¿con qué participas? ¿Qué es lo que aportas a esta Bienal? Y en la anterior eran los naufragios muertos en el Abra. Este año toca hablar de los fortines, fortalezas a lo largo de la costa, desde Ciervana, Algorta hasta Portugalete. ¿Qué cita, qué hora, qué día es tu charla? Sería hoy a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, yo de lo que voy a hablar va a ser de la evolución de la construcción de los fortines, desde 1639 hasta su desaparición aproximadamente en 1850. Se mantienen hasta la Revolución Francesa, hasta 1808. Vale, es muy anterior. Sí, porque van cayendo en desuso. En principio el auge de la guerra era naval, la entrada de los invasores siempre eran navales y entonces las entradas de los puertos de alguna manera tenían que estar protegidas. En principio era para las guerras, luego sirvió para los corsarios y en las últimas fechas servían de festines cuando venían los reyes al Abra, pues ya estaban en desuso, pero limpiaban los cañones, daban un par de salvas, tenían personal que tenían que cuidar, había sus pequeñas peleas entre que si los que los cuidaban eran de los ayuntamientos o los ponía la Diputación. Bueno, es una trayectoria bastante atrayente. Curiosidades, ¿qué es lo que hacen que a la gente le resulte atractiva y se puede apuntar a esa charla? Sobre todo la documentación histórica y el poco conocimiento que se tiene de esos fortines. Hoy en día a las personas les suena muy bien lo de Campo Grande, pero aparte de Campo Grande, pues hubo en el Solar, hubo en el Cuervo, hubo dos aquí mismo junto a la iglesia de Santurce y luego otros 3 a lo largo de la costa hasta Ciervana. ¿Qué pasa? ¿Es que Santurce era un punto estratégico militarmente? La entrada en el Abra. Esto surge sobre todo en 1638 con la guerra de los 30 años con Francia y la Diputación de Vizcaya dice o obliga a crear en todos los puertos de los pueblos a crear una serie de fortines y así se llegan a construir entre 25 y 28. Bueno, Juanjo, tú eres otro de los conferenciantes de esta Bienal. En tu caso, ¿de qué va a versar tu charla? Vamos a ver, mi tema son los escudos que hay y ha habido en el concejo de Santurtzi. Entonces haré un recorrido empezando quizás por este mismo Palacio de Ormaza, donde tenemos en su fachada el escudo de los Ormaza, y continuaremos por esta que fue la calle Mayor, donde hubo también un palacio de los Murrieta, donde estaban también esos escudos presentes, y iremos haciendo un recorrido también por los que son la heráldica municipal, su escudo preferente, digamos, de este municipio, y luego los que hubo en su día en lo que hoy actualmente es la avenida Cristóbal Murrieta, donde hubo diferentes casas, palacetes y casonas que tuvieron sus escudos, pero que desgraciadamente, quitando lo que es el hogar hospital, hoy en día Hospital de San Juan de Dios, son el único referente que nos quedan en esa zona de avenida Murrieta de escudos en el pueblo de Santurtzi. O sea que Santurtzi era una localidad de casonas, de gente pudiente. Sí, a ver, esta calle Mayor,
la continuación hasta la Plaza de Virgen del Mar en Mamariga, todo lo que es la antigua carretera a Portugalete. Era un lugar de villas, palacetes. De hecho, nos queda un palacete extraordinario hoy en día convertido en hotel, que es el Palacio Oriol, o sea, donde estaba el Colegio de las Carmelitas, donde estaba el Club Bachoqui, eran palacetes con sus jardines, con su acceso a la costa, al mar, porque todavía en aquel momento llegaba el mar a su altura y tenían escaleras para bajar a esa zona de costa. Entonces, sí, era una localidad potente en ese sentido de gente con mucho poder económico. De hecho, sus villas y palacetes así lo demostraban. Juanjo, ¿día y hora de tu charla? Sábado a 6 a las 10:30 de la mañana. Aquí mañana mismo. Mañana mismo. Aquí en Casa Torre. En Palacio Ormaza, mal llamado Casa Torre.